Bueno, mi nombre es Jacobo Cortés. Yo estudié Ciencia Política en la ICESI del 2013 al 2018. También hice simultaneidad con Sociología, pero eso fue un poco más adelante en la carrera cuando descubrí que esa era una opción que se podía tomar y que era complementario con la visión que yo tenía en ese momento cuando inicié la carrera, que tenía 17 años. Entonces, básicamente esa fue la decisión académica que tomé. ¿Por qué? En el momento me gustaba mucho el tema de las relaciones internacionales, el tema de la diplomacia, y siento que en medio de todo la negociación entre actores, ya fueran privados, públicos, del tercer sector, independiente de la naturaleza del actor, me interesaba muchísimo es cómo se dan esas relaciones de poder, cómo se entablan esas conexiones entre un lado y el otro y cómo se puede llegar a un consenso. Y eso yo creo que fue tal vez lo que más me interesó de la carrera, y pues en ICESI me daban ese input que para mí era fundamental, pero también le daban una escala global que no lo encontré en otras universidades, que ciertamente para mí era lo más importante, era que pudiera aplicar esos conocimientos no solamente desde el contexto local o regional, sino que pudiera escalarlo pues a nivel internacional. Bueno, yo siento que la universidad tiene muchos beneficios como estudiantes, que nosotros después vemos que somos igual de competitivos, al igual que universidades de otros países, de otras regiones, con perspectivas muy diferentes, pero que a la misma vez tenemos las herramientas y los conocimientos suficientes precisamente para tener conversaciones y discusiones, digamos, fuertes, sólidas, con argumentos, no tanto desde la opinión, sino realmente con hechos. Eso es lo que me parece que hay que recalcarlo. Como también decía, el tema de la escala internacional, la universidad sí se ha preocupado mucho por darle ese tinte desde una cosmovisión mucho más amplia, no solamente verlo desde Colombia, sino Colombia inmerso en un contexto mucho más amplio, y siento que eso es algo que hay que recalcar. También el tema de la negociación, siento que es importante, se ve muchísimo en muchas de las materias, inclusive en algunas electivas que no tendrían por qué tenerlo, pero aún así el tinte de pronto es por el ADN de ICESI, está inmerso. Entonces eso me parece importante. Cosas que sí de pronto me gustaría que la universidad, pues no sé cómo lo hace actualmente, pero algo que nosotros como estudiantes en mi momento reclamamos fue el uso de tecnologías, el uso de conocimientos un poco más refinados en cuanto a data, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Queens estamos viendo que es cada vez más importante el rol de cierto software por el tema de pues, el data science, de la extracción de datos, no solamente desde el campo político, digamos que uno lo pensaría de ciencia política, pero también desde la parte de los negocios, desde la parte de la economía, las finanzas, inclusive otras cosas que son más cotidianas, como sería el tema de las redes sociales, que también pues eso marca la parada hoy en día en términos de las discusiones de agenda nacional e internacional. Entonces me parece que la universidad debería pues darle un poco más de prioridad al tema de las tecnologías. Aunque, perdón por la interrupción, pero estos temas ya están entrando. Realmente lo que dices, yo creo que nos cae como anillo sobre es el dedo fundamental. Bueno, yo participé en diferentes campos extraacadémicos, representando a la universidad y también de manera individual. Uno de ellos fue el study tour que hicimos en el 2016 a Washington, y que también fuimos a Nueva York porque íbamos a representar a la universidad en un modelo de las Naciones Unidas. En ese caso tuvimos la oportunidad de conocer diferentes instituciones americanas acerca pues, del manejo de las políticas locales, políticas nacionales, y también acerca de políticas monetarias, ¿sí?
también... Bueno, perdón otra vez por la interrupción, pero creo que fue traumática por lo menos en 2 ocasiones, ¿no? Porque coincidió con la elección de Donald Trump como el presidente de Estados Unidos y estuvimos justo en Nueva York cuando ocurre eso. Y porque llegamos justo el día que se dieron las elecciones y se dieron los resultados, entonces fue vivir de primera mano este acontecimiento histórico y digamos que para la suerte de muchos fue poderlo estudiar desde cerca, ¿cierto? Sí. Y me incluyo en ese grupo porque fue precisamente ver lo que estaba en clase y lo que estaba en los libros y ya verlo de cara a cómo las personas, cómo los medios de comunicación, cómo las instituciones respondieron a ese shock, porque obviamente no era algo que muchos esperaban, pero fue el resultado que se dio. Estuvimos también en las Naciones Unidas porque representábamos a Lituania, entonces tuvimos la oportunidad de conocer al embajador ante las Naciones Unidas de Lituania, entonces pudimos hablar con él. Y también en otros campos, ya de manera más personal, también logré participar en modelos de Naciones Unidas en Colombia, yendo en varias ocasiones a Bogotá, representando también la universidad, y también como el rol de organizador de ese tipo de eventos, lo cual me dieron pues más herramientas todavía para aprender precisamente cómo funcionan las universidades en otros aspectos, cómo funcionan las personas en otros aspectos, ya de la representación de roles, de países, organizaciones u otras figuras políticas. Y eso a mí me edificó muchísimo. Hasta el día de hoy yo siento que ha tenido un buen efecto en mi carrera profesional. Antes de graduarme ya tenía la oportunidad de trabajar, sin embargo, en ese primer trabajo, digamos, post-universidad, fue en una fundación muy reconocida en la ciudad de Cali, no sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. Bueno, la Fundación Alvarales, en la cual tuve la oportunidad de trabajar en Siloé. Me pareció que fue una oportunidad única porque precisamente estaba en el rol de acompañar a jóvenes que estaban a punto de salir del colegio, que habían salido del colegio hace poco y que ya estaban a punto de ingresar al mundo laboral. Entonces, de alguna manera yo estaba creciendo con ellos y logré enseñarles un poco lo que nos enseñaron a nosotros como estudiantes y cesistas en el programa de desarrollo profesional, ¿cierto? Que lo vemos como en octavo, noveno semestre. Entonces ahí estuve yo con ellos más o menos un año y ya después empecé a trabajar con temas más alineados a lo que yo profesionalmente estaba esperando. Como les mencioné en un inicio, mi mentalidad estaba muy enfocada hacia la parte de la diplomacia, sin embargo yo fui encontrando otras opciones en el mercado laboral, me alejé un poco más de ese aspecto y le cogí más interés en el tema de las negociaciones, pero desde el campo público, y también ingresé también a lo que es el tema del mercadeo y las relaciones públicas. Entonces a partir de eso inicié varios trabajos con una agencia de análisis de datos en Bogotá, haciendo precisamente estudios de medios de comunicación para temas internacionales como fue el conflicto en Armenia. Ahí estuve más o menos un año y medio en el cual hacíamos toda la recopilación de datos sobre lo que se publicaba, sobre los principales agentes políticos en el país y cómo pues entre partidos políticos, el presidente en esa época pues lograban como congeniar un discurso nacional. También trabajé en una empresa británica que lo que hace son relaciones públicas entre startups que están en esa primeros pasos, en esa infancia de la empresa y que está buscando recoger fondos para pues precisamente seguir creciendo. Esta empresa había abierto una oficina en Colombia para atender toda Latinoamérica. Con ellos estuve aproximadamente un año y ya después estuve otro año precisamente con una agencia de investigación de mercado que es precisamente también fruto de unos ICESistas, lo cual me parece que también es algo para resaltar porque es talento ICESista. Y lo que hacíamos era investigación del consumidor en Colombia y en diferentes también países de la región latinoamericana. Entonces
durante esos 3 años de carrera profesional, de estar en el mundo más de las relaciones públicas, del tema del mercadeo, de la negociación, pues logré recoger información importante para mi proyecto a futuro. Precisamente por eso estoy aquí en Belfast, estoy haciendo mi maestría en management. Siento que necesitaba de esa experiencia académica para fortalecer todos esos conocimientos que adquirí en mis experiencias laborales, pero que de alguna manera u otra las adquirí desde la experiencia, desde, digamos que on the go, por así decirlo, pero que estando aquí ya logro sellarlo con una educación, digamos, más formal en términos de los conceptos que se manejan, estrategias, que siento que también son muy importantes, pues para compaginar lo que yo he aprendido desde la carrera, desde lo que yo recojo de ciencia política, sociología, que es el tema de conocer los actores, de las relaciones de poder, claro. Que después lo utilizo en el mundo laboral, porque también los clientes son un agente importante, ¿sí? Las empresas son un agente importante. Entonces ver cómo desde el pregrado, en la experiencia laboral y ahora desde un posgrado que sería la maestría de management en Queen's University, pues ya tengo como un entendimiento mucho más integral de lo que yo quiero, no solamente para mi vida, sino para mi futuro profesional. Bueno, algo que yo he aprendido en el camino, desde mis oportunidades laborales, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, porque pues cabe resaltarlo, cuando yo hice la práctica en la universidad, lo hice en el exterior, lo hice estando en el Cairo, en Egipto, ¿cierto? Y ahora que estoy viviendo en el exterior nuevamente, en el Reino Unido, he aprendido que a veces uno en Colombia tiene una mentalidad, o bueno, por lo menos en mi época, había una mentalidad de que lo que uno estudia en el pregrado es estrictamente lo que uno va a hacer por el resto de su vida, y a veces uno se cierra a otras posibilidades, y cuando sales del país, cuando sales de ese, digamos, contexto colombiano que es un poco más tradicional en ciertos aspectos, te das cuenta que cambiar carreras profesionales, laborales, se vuelve como un plus, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, yo empecé estudiando ciencia política, hice después sociología, y yo creo que el consenso de las personas que no conocen bien las carreras creerán que no, pues solamente se puede dedicar a hacer exclusivamente política, solamente puede hacer cargos públicos o investigación, y ahí acabó. Pero uno sale, se da cuenta que las herramientas que uno tiene en estos campos se pueden utilizar en otros, desde la parte privada, perdón. Entonces, ahí hay un campo que para nosotros puede que no esté totalmente explorado, por ende hay mucho potencial para trabajar en eso. Entonces yo les diría que recojan toda la información que puedan, ¿sí? Que aprendan todo lo que puedan, que exploren, que disfruten de todos esos beneficios y espacios que le da la universidad de desarrollo personal y profesional. Igualmente dentro y fuera de las clases, como yo lo hice, saliendo de la ciudad, representando a mi universidad, aprendiendo de otras personas, de otras ciudades, de otros países, ¿sí? Pero no cerrarse a que únicamente lo que ven en clase o lo que ven, digamos, en su cotidianidad es lo que hago. O sea, hay mucho más allá, y digamos que hay un campo gigante para explorar y sacar provecho de eso en el exterior. En la misma ciudad también claramente hay espacios para innovar. Siento que la palabra clave es innovar, ¿cierto? En esos campos, y la información que tienen, el aprendizaje que tienen es suficiente y necesario para que ellos puedan, digamos, forjar un futuro mucho más innovador, mucho más desafiante que de pronto lo que nosotros tuvimos, porque yo empecé ya la universidad hace 10 años, no es lo mismo, digamos, el contexto laboral a como lo es hoy en día. Entonces diría que abran sus horizontes. Bueno, la decisión por Belfast viene porque inicialmente yo estaba esperando mi carta de admisión para una universidad en Canadá que había aplicado,
pero por el tema de visas se volvió un poco más complicado durante el tiempo de COVID, porque Canadá estaba pidiendo unos documentos adicionales, estaba tardando mucho tiempo, y alguien me sugirió que pues no me casara con Canadá, que habían otras opciones académicas a nivel mundial que también tienen un muy buen, digamos, rendimiento, y entre esas está el Reino Unido. Después de que hice mi investigación de universidades, de programas que pudieran ofrecerme lo que yo estaba buscando, encontré la Universidad de Queen's, que es precisamente esta en la cual estamos hoy en día, la capital de norte de Irlanda, que es Belfast. Esta universidad pues tiene una tradición enorme. Básicamente la universidad está desde hace un poco más de un siglo funcionando aquí en la ciudad. Es un hito histórico también por todo lo que ha vivido, lo que ha representado en términos de desarrollo para la ciudad y para el país. Y pues el día de hoy estoy acá porque encontré que el programa de management en la universidad tenía diferentes beneficios. Uno de esos es la prioridad que le dan al tema de la sostenibilidad desde el campo empresarial. Siempre se ve que hay un énfasis en cada una de sus clases y ver cómo las empresas son cada vez más responsables en términos de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad en sus negocios, y para mí eso era algo que no era negociable. Eso me gustó mucho, también por eso decidí venir aquí a la ciudad y estudiar en Queen's University.